Aplicaciones de la electroquímica en la electrónica. ¿Qué es electroquímica? La electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química, dada los siguientes ejemplos. Historia de la electroquímica. Empieza principalmente por Luigi Galvani. Uno de los primeros experimentos con respecto a la electroquímica fue realizado por Luigi Galvani en 1786. Su experimento comenzó cuando él observó que los tramos de una rana que él había disecado se movían sinuosamente de lado a lado con un generador electrostático que él había puesto. Seguido de él, Alessandro Volta. Era hacia 1800 otro científico italiano nombrado Alessandro Volta, otro científico italiano, disputó la conclusión y la interpretación de Galvani, así como el concepto de electricidad del animal, del que él dijo. Él propuso que la electricidad fuera generada real no debido a cualquier electricidad inherente presente en ancas de rana, pero porque dos diversos metales, hierro y latón, fueron conectados por un conductor húmedo, las ancas de la rana. Descubrimiento de la electrólisis. Al mismo tiempo, como el descubrimiento de la primera batería en Italia, los estudios también con un conducto en Inglaterra por los investigadores Nicholson y Carlisle. Estos investigadores descubrieron que el agua se podría partir en sus elementos constitutivos, pasando electricidad a través de ella, un proceso que ahora se conoce como electrólisis. Seguidamente, Humphrey Davy, durante 1800 temprano, Humphrey Davy, científico de la Institución Real en Londres, encontrado que el concepto de montón voltaico implicó más que el contacto de diversos metales, usando el concepto del montón voltaico. Él utilizó la electricidad generada por el montón para separar diversas composiciones en sus componentes. Michael Faraday y Juan Federico Daniel era un estudiante de Davy que él hizo varios adelantos importantes puenteando los campos del magnetismo y la electricidad en 1821. Él hizo de primer motor eléctrico. Por otra parte, en 1831, él hizo el primer dinamo. Él también descubrió las leyes de la electrólisis, que son todavía aplicables para generar los metales y las composiciones. Un científico británico llamado Juan Federico Daniel subió con el concepto de la célula de Daniel. Esta célula consiste en dos componentes donde un buque de cobre se llena de solución de sulfato de cobre. En este buque se sumerge un segundo contenedor que consiste en el electrodo del ácido sulfúrico y del zinc. Años posteriores, en 1901, la compañía de la batería de almacenamiento de Edison fue comenzada por Edison y él inventó la batería de níquel de hierro en 1914. Nikola Tesla, inventor del American Servio, trabajado inicialmente por Edison. Sin embargo, ambos ellos tenían una rivalidad profesional. Tesla era un autor fuerte de la corriente alternada, mientras que Edison creyó que la corriente continua era más segura. Tesla patentó el sistema polifásico de la corriente alterna en 1888. ¿Cuáles son las aplicaciones en la electrónica? Una de las primeras plantas grandes fue construida en 1937 para la manufactura de sorbitol y manitol por reducción catódica de glucosa, pero en pocos años este proceso fue reemplazado por el hidrogenación catalítica a elevada presión. Recién en 1964, una real preparación en gran escala fue puesta en funcionamiento en nalco-tetraalquil plomo, y al año siguiente Monsanto comenzó el suceso más grande de la historia de los procesos electroorgánicos industriales, la producción electrolítica de adiponitrilo. En plantas piloto o en escala semicomercial han sido investigados varios procesos electroorgánicos que cubren una amplia gama de tipos de reacciones, reducción de ácidos fatílicos o los correspondientes ácidos hidrofatílicos. Capacitadores. En este caso discutiremos los capacitadores electrolíticos. Es un dispositivo que permite almacenar energía en forma de campo eléctrico. Normalmente funciona con energía continua. A diferencia de una batería,
Este condensador, que también así es como se le llama, puede expulsar una mayor cantidad de carga en menos tiempo, por lo que su unidad de medición son los faradios. Funcionamiento del capacitador. Su funcionamiento es bastante simple, pues solo necesitas dos placas metálicas separadas por un material dioeléctrico que pueda polarizar las placas. De esta forma puedes almacenar energía y posteriormente liberarla con una gran cantidad de faradios. Pues así es como este capacitador puede llegar a almacenar energía en forma de campo eléctrico. Uso de los capacitadores. Se ocupan en la electrónica en cualquier medio que requiera una buena cantidad de energía inicial para un proceso determinado. Por ello, resultan útiles para la activación de procesadores, transformadores, cintas de LEDs o cualquier otro proceso que implique una energía inicial grande, como por ejemplo las tarjetas gráficas, los televisores, cualquier tipo de procesador, cámaras, el flash de las cámaras y los instrumentos musicales electrónicos, entre muchos otros. Además, asimismo, es recomendable por ningún motivo tocar un capacitador con la mano desnuda, pues no sabes cuánta carga puede llegar a almacenar un capacitador, lo que puede ocasionarte heridas graves e incluso la muerte. Transistores. Es el pilar de la tecnología moderna, hecho a base de un semiconductor dopado que cumple las funciones de un amplificador, un rectificador de corriente, un oscilador y un conmutador. Es decir, entrega una señal de salida por una señal de entrada. Su funcionamiento es bastante simple. Los transistores utilizan un semiconductor, en este caso, para el ejemplo, ocuparemos el silicio, el cual se tiene que dopar de distintas maneras y formas, para así permitir el paso de los electrones. Si dopas el silicio con fósforo, obtendrás un electrón libre que puede moverse a través del material. En cambio, si lo haces con un átomo de boro, obtendrás una vacante disponible en el átomo de boro, por lo que obligará a los demás electrones adyacentes a fluir hacia la vacante dicha. Por tanto, este tipo de dopaje se llaman dopaje tipo P y dopaje tipo N. El funcionamiento de los transistores es que puede actuar por la disposición del dopaje del silicio como interruptor o amplificador o incluso como la unidad básica de la memoria, dependiendo del voltaje involucrado. Otras funciones de los transistores es que deja pasar cortas señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando. Si le llega la corriente a la base, entonces es como si hubiera un interruptor cerrado entre el colector y el emisor, ya que circula corriente entre ellos. Otra función es que funciona como un elemento amplificador de señales. Esta función es con la que trabajará como un componente de electrónica analógica y con valores distintos que se puede tomar entre la entrada y salida. Las aplicaciones de los transistores se ocupan en todos los tipos de dispositivos modernos electrónicos, pues son útiles para la creación de dispositivos de memoria y muchos arreglos electrónicos. Se utilizan en computadoras, procesadores, laptops, tableros de control y muchos otros, pues son pilares de la electrónica moderna. Vamos a empezar a hablar acerca de las baterías o celdas de almacenamiento. Nos podemos encontrar diferentes, que son las baterías plomo ácido, baterías de níquel, baterías ion litio, baterías de sales fundidas, baterías de flujo y baterías emergentes. Para comenzar, hablaremos de las baterías de plomo ácido. Esta pues es la batería más recargable más antigua y una de las más utilizadas en diversas aplicaciones. El voltaje de esta tecnología es de aproximadamente 2 voltios. Las baterías plomo ácidos tienen tiempo de respuesta rápidos, tasas de autodescarga diarias pequeñas, son eficientes del ciclo relativamente altas y bajos de costos de capital. Estos sistemas de almacenamiento están basados en una operación exitosa por más de una década. Además, su funcionamiento no es bueno en temperaturas extremas, por lo que se requiere normalmente un sistema de gestión térmica, lo que aumenta su costo. Por eso ahí se han desarrollado a través del tiempo mejores baterías. En la siguiente diapositiva solo hace una representación de cómo es esta batería que tiene
electrodo negativo de plomo, el electrodo positivo del dióxido de plomo. Y en disolución tenemos el electrolito ácido sulfúrico y agua. Esto es un ejemplo y aquí podemos notar que tiene 2 voltios. Baterías de níquel. Estas son muy comunes en nuestra vida cotidiana. Su energía viene del hidróxido de níquel como electrodo positivo y del hidróxido de potasio como eléctrico. Aquí podemos ver una batería de níquel con su composición. Baterías de ion litio. Esta es una familia de baterías la cual usa iones de litio para poder transportar la energía. Estos tipos de pilas tienen un sinfín de usos, desde material especial hasta la creación de vehículos ligeros, siendo una de las pilas más confiables que hemos tenido. Esta tecnología es la mejor batería en la historia de la humanidad, llegando a ser las más utilizadas a día de hoy. Las baterías de litio están en la mayoría de dispositivos que usamos en nuestro día a día, ya que incrementa su energía específica alrededor de un 5% cada año y reduce su costo alrededor de un 8% cada año. Baterías de sales fundidas. Las baterías de sodio cloruro de nitrato, conocidas también por baterías Zebra, trabajan a altas temperaturas que son apropiadas. Por ejemplo, en autobuses que circulen por líneas regulares, las baterías Zebra incluso trabajan con cantidades tan grandes como 100 kWh e incluso 10 MWh, pues pueden llegar a almacenar grandes cantidades de electricidad. La batería Zebra se fabrica a partir de sal común, cerámica y níquel. Esta tiene 4 veces más energía que una batería de ácido de plomo del mismo peso. Batería de sodio azufre. La batería de sodio azufre es un tipo de sal fundida. Esta batería está construida por sodio líquido y azufre. Este tipo de batería tiene una alta densidad de energía, alta eficiencia de carga, descarga y un ciclo de vida largo. Esta se fabrica con materiales económicos. La batería se caracteriza por las temperaturas de funcionamiento. Estas varían de 300 a 350 grados centígrados y la alta corrosividad naturaleza de los polisulfuros de sodio. Estas baterías son adecuadas para aplicaciones estacionarias de almacenamiento de energía, ya que la celda se vuelve más económica al aumentar su tamaño. Nanoquímica. El prefijo nano proviene del latín nanus, que significa enano. En ciencia y tecnología, nano quiere decir 10 a la 9, es decir, una millonésima parte. Un nanómetro es por tanto la millonésima parte de un metro. Como referencia tengas en cuenta que el diámetro del ADN es de 2 a la 12 nanómetros. El de un eritrocito es de 2500 nanómetros y el de un cabello humano tiene 60.000 a 120.000 nanómetros de grosor. Ya en 1959, Richard P. Freeman, premio Nobel en física, señaló las posibilidades tecnológicas que se abren al trabajar los materiales, con dispositivos, etc. a esta escala. La invención del microscopio de efecto túnel por Birning y Rocher en 1981 es una herramienta propia de esta dimensión, es la que posibilita el nacimiento de esta ciencia. Los avances en nanotecnología están muy relacionados con herramientas para observar y manipular la materia a este nivel. La nanoquímica es la especialidad derivada de la nanotecnología. La nanoquímica representa una parte de la química especialmente dedicada al estudio de la síntesis y las propiedades de materiales de tamaño submicrométrico, dando así el nombre de nanomateriales. En otras palabras, la nanoquímica se enfoca a estudiar las interacciones de las moléculas o átomos, donde se toma en cuenta la interacción de manera individual, donde los resultados cuánticos pueden ser significativos, y así permitiendo la formación de nuevas reacciones químicas. Asimismo, la nanoquímica implica desarrollar una serie novedosa de diseños experimentales que así permitan sintetizar nuevas moléculas utilizando el criterio de Feynman de construir de abajo hacia arriba, llamado bottom-up. Preceptos de la nanociencia. Primer precepto: construir de manera ascendente.
Esto implica que miniaturizar, es decir, reducir el tamaño de algo, no es nanociencia. Al contrario, utilizar los ladrillos fundamentales, es decir, átomos, moléculas, y a partir de ahí utilizar sus propiedades para construir estructuras de tamaño nanométrico que puedan realizar determinadas funciones, sí es nanociencia. Segundo precepto: cooperación. Esto no trata de que diversas instituciones cooperen entre sí para el desarrollo de nanoestructuras, que también es importante, sino del desarrollo de diferentes nanoestructuras con funcionalidades distintas que cooperen entre sí para dar lugar a nanodispositivos más complejos y con funcionalidades mejoradas. Tercer precepto: simplicidad. Lo bueno, si es simple, dos veces bueno, o algo así decía el refrán. Simplificar los problemas a los que los desarrollos nanotecnológicos se enfrentan de manera que solo se utilicen las leyes científicas necesarias es indispensable para evitar complejidades innecesarias. Cuarto precepto: originalidad. Volvemos al ejemplo del robot del principio. Se evita desarrollar cosas que ya existen y simplemente reducirlos de tamaño. Lo que se buscan son estructuras diferentes. Reducir la escala tiene muchas más implicaciones que las que podemos creer, como por ejemplo el hecho de que el volumen depende de una longitud al cubo y la superficie de una longitud al cuadrado, haciendo la reducción de escala inviable. Por ello, es necesario ser original en los desarrollos. Quinto precepto: interdisciplinariedad. Antes hemos dicho que la cooperación entre instituciones también es importante, pero lo es aún más la cooperación entre diferentes ramas de la ciencia. Por ello, la cooperación entre biólogos, químicos, físicos e incluso ingenieros es mucho más que necesaria. En la nanociencia, el hecho de que un investigador sea físico o químico o biólogo puro no aporta mucho, ya que se va a enfrentar con problemas que será incapaz de solucionar si no abre su campo de conocimiento. Sexto precepto: observación de la naturaleza. La naturaleza nos ofrece muchos ejemplos de nanotecnología. Sin ir más lejos, las moléculas que componen nuestros tejidos y órganos, y cómo están organizadas e interactúan entre sí, son el mejor ejemplo de nanotecnología. Si las observamos y las estudiamos, nuestros desarrollos serán mucho más innovadores, eficientes y mejorarán nuestras vidas. Es complicado encontrar ejemplos en los que se sigan todos estos preceptos simultáneamente, pero para eso está la ciencia y los investigadores, para conseguir desarrollos que sigan estos preceptos utilizando las leyes que nos ha impuesto la naturaleza. La idea de esta entrada surge de la lectura de uno de los últimos libros que he leído, El nanomundo en tus manos, las claves de la nanociencia y la tecnología, de José Ángel Martín Gago, Carlos Briones, Elena Casero y Pedro A. Serena. Materiales moleculares y polímeros funcionales. Los materiales moleculares son el resultado de ensamblaje de moléculas o bloques moleculares, más que de átomos en sí, mientras que los polímeros fundamentales, a diferencia de los polímeros normales, presentan propiedades físicas biológicas que pueden ser distintas a los átomos que interaccionan en disolventes, iones, células, superficies y otros polímeros que pueden tener funcionalidades especiales. Los materiales moleculares y los polímeros funcionales presentan ciertas propiedades no convencionales y sus múltiples aplicaciones en la biología, química y en ciencias materiales los hace especiales, pues a través de ellos se busca trabajar profundamente en la electrónica molecular, entre otros ejemplos. A continuación se muestran las estructuras que forman los catenanos y los rotaxonos. Los catenanos, compuesto formado por dos o más macrociclos, enlazados produciendo una especie de cadena. La primera vez que fueron sintetizados fue en la década de 1960. ¿Cuáles son los tipos de catenanos? Pues existe la de 2 catenanos, 3 catenanos, 5 catenanos o 5 catenanos junto la olimpiadano. Existen dos métodos para formar un catenano. El primero, que se llama el enfoque estadístico, ocupa más probabilidad para formar el catenano. Se realiza una reacción llamada cierre de anillo, esperando de que un anillo se forme alrededor de otros anillos para que produzca el catenano que se desea. Este método llevó a la formación del primer catenano, pero también quedó obsoleto por su ineficiencia y por la producción de anillos preformados. El segundo método, llamado síntesis dirigida por plantillas moleculares, se trata de organizar los macrociclos introduciendo enlaces de hidrógeno, fuerzas hidrofóbicas o interacciones coulombianas.
Estas interacciones no covalentes ayudan a colocar los componentes al cerrar el anillo para formar el catenano deseado. Retoxanos. Se llama retoxanos a ciertas estructuras moleculares que tienen dos partes como se ve en la figura. La parte verde es un anillo, más conocido exactamente un macrociclo. La parte azul se asemeja a las pesas de los atletas de halterofilia, unidas por un eje. Se dice que son una arquitectura molecular mecánicamente entrelazada, con los que se quiere dar a entender que la unión entre las partes no se produce a través de enlaces químicos o fuerzas intermoleculares, sino como consecuencia de su topología o forma. No todos los retoxanos tienen exactamente esa forma, pero lo que los caracteriza es que las pesas no pueden salir del anillo, están cinéticamente atrapadas, porque su diámetro es mayor que el del macrociclo. La imagen que se muestra aquí nos da un ejemplo en tiempo real. No son compuestos nuevos, pues el primer retoxano se sintetizó hace casi 50 años. Además existen en la naturaleza, como es el caso de los péptidos con nudo de cistina, los ciclótides o los lazopéptidos. Los retoxanos son potencialmente máquinas moleculares que se podrían usar en electrónica molecular como interruptores lógicos o transportadores. Su funcionamiento se basaría en el movimiento del macrociclo respecto a la molécula central. El macrociclo puede girar alrededor del eje de la molécula o puede deslizarse a lo largo del mismo. Controlar la posición del macrociclo mediante agentes químicos como fotoquímicos permitiría que el retoxano pueda funcionar como interruptor molecular, pues cada posible ubicación del macrociclo correspondería a un estado diferente. En la historia de la nanoquímica, su creador de esta ciencia es Geoffrey Austin. Lo llaman el padre de la nanoquímica gracias a su publicación de artículos relacionados con el tema, donde propone que los fundamentos de la química podrían ser aplicados a la síntesis de materiales sobre cualquier grado de longitud. Los primeros catenanos y rotaxanos fueron sintetizados en la década de 1960. La síntesis de estas estructuras era muy complicada, ya que se usaba fuerzas intermoleculares e interacciones de ácido-base para dirigir la reacción. Los materiales nanométricos se empezaron a usar en la década de 1980, abarcando las partículas de 1 a 100 nanómetros. Aplicaciones de la nanoquímica. La nanoquímica presenta diversas aplicaciones, sobre todo en el área industrial y de la salud. En el área industrial se encuentran los nanopolímeros. Estos se encargan del nanorecubrimiento de los materiales con el propósito de preservar o limpiar las superficies, de tal manera que se pueda proteger las características de los materiales ante la severidad del tiempo, los microorganismos, la suciedad, entre otras cosas. Las nanoesponjas son esponjas de dimensiones nanométricas que tienen la capacidad de succionar toxinas letales, como las de algunas arañas y serpientes. En el campo de la medicina, la aplicación más importante de la nanoquímica es la fabricación de nanodiamantes para tratar los casos de cáncer. Métodos de síntesis de las nanopartículas. La fabricación y síntesis de las nanopartículas pueden ser realizados por dos procedimientos: por combinación en fase sólida arriba-abajo top-down o de abajo arriba bottom-up. A su vez, estos procedimientos tienen diferentes variantes con diversos grados de eficiencia. En el método de arriba abajo se parte de una micropartícula que es sometida a un proceso de molienda con un grado de intensidad variable, según sea el grado de combinación deseado. Con este método se producen nanopartículas de un mayor tamaño, con un menor control del tamaño, de la forma de las nanopartículas y del rango de tamaños, con mayor cantidad de impurezas que utilizando el método de abajo arriba. Ahora con el método de abajo arriba, bottom up, este sintetiza las nanopartículas, ensamblando átomos y moléculas utilizando generalmente procedimientos químicos, hasta conseguir un conglomerado de moléculas de tamaño nanométrico. Las fuerzas electromagnéticas de los átomos y de las moléculas originan su autoensamblado para evitar su aglutinamiento espontáneo. Es necesario controlar el proceso de síntesis. El método abajo arriba puede controlar mejor el tamaño de las nanopartículas, su uniformidad y su forma, así reduciendo la cantidad de impurezas que éste tenga. En las tres imágenes A, B y C
se puede ver claramente los nanotubos de carbono que se llevan a cabo por el método de microemulsión. Por ejemplo, su resistencia a la tracción es de 45 por 10 a la 9 pascales, mientras que la del acero es de 2 por 10 a la 9 pascales. Su capacidad de corriente se estima de 1 por 10 a la 9 pascales sobre centímetros cuadrados, mientras los hilos de cobre se funden a 1 por 10 a la 6 pascales sobre centímetros cuadrados. Debido a las propiedades electrónicas únicas de los nanotubos de carbono, estos pueden ser usados como materiales de emisión de campo o field emission. Esta es la capacidad de algunos materiales de emitir electrones bajo un intenso campo eléctrico. Una de las aplicaciones relacionadas con este efecto es la de su uso en la FED, Field Emission Display, de las nuevas pantallas planas de TV. El efecto FE también permite usar los NTC como puntas emisores de electrones en los microscopios electrónicos de barrido y en los microscopios de fuerza atómica. Ejemplo elaborado por la nanoquímica. Un ejemplo de ello son los nanotubos de carbón. Según la investigación en nanotubos de carbón, ha despertado gran interés científico. Estos consisten en estructuras tubulares o cilindros de hojas de grafito. A los nanotubos de carbono de una sola hoja se le llama nanotubos de carbono de pared simple, mientras que cuando estos están formados por más de 2 hojas se les llama o denomina NTC de multipared o nanotubos de carbono de multipared. Poseen varias propiedades superiores a otros materiales. Para concluir, es evidente que tenemos que comenzar en el estudio de estos temas y sus aplicaciones para no ser sorprendidos por los productos que llegarán al mercado en un futuro bien próximo, entre textiles anticortes e impermeables, pantallas flexibles o generadores de energía renovable más eficientes, hasta mejorar el tratamiento del cáncer con tratamientos que no afectan a las células sanas, inyecciones que no necesitan jeringa, cascos y autos más resistentes o que recuperan su forma. Como casi todo desarrollo tecnológico en la actualidad, hay aspectos de la nanotecnología y de los nanomateriales que es necesario manejar con mucha ética y cautela. Basta mencionar que las nanopartículas son capaces por sus dimensiones de penetrar en cualquiera de los ecosistemas de los seres humanos, animales y plantas. Algunos de los compuestos que se utilizan, por ejemplo el quantum dots, que se utilizan en los bloqueadores solares transparentes, pueden tener efectos adversos a la salud humana. Gracias por su atención.